Análisis y cine. No podemos hablar del psicoanálisis y del cine sin hablar de Sigmund Freud. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras del siglo XX. Freud no inventó el psicoanálisis, fue el primero en documentarlo. Freud empezó a sentar las bases del psicoanálisis con un novedoso enfoque sobre la psiquis humana, que es tanto una teoría de la personalidad como un método de tratamiento para pacientes con trastornos. La principal contribución de Freud a la psicología fue el concepto inconsciente. Freud sostenía que el comportamiento de una persona está profundamente determinado por pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia son desalojadas de la conciencia y pasan a formar parte del inconsciente, donde pueden influir poderosamente en la conducta. En 1909, a la edad de 53 años, Freud, acompañado por su discípulo amigo Sándor, tuvo su primera oportunidad de ir al cine. De ahí en adelante no aparecen ningún tipo de escritos respecto a esto. Se dice que posiblemente no le haya gustado. Pero fue en 1924 donde un productor llamado Samuel Goldwyn, cuya empresa más tarde pasaría a llamarse Metro Goldwyn Mayer, viajó de Estados Unidos a Europa con el propósito de visitar a Freud. Buscaba un asesoramiento psicoanalítico para sus guiones, lo que podía añadir una cierta legitimidad científica a las películas, con el objeto de conquistar un público más amplio. Freud no quiso verlo, pese a la gran suma que ese productor le ofreció. A continuación, en el siguiente segmento hablaremos de Melanie Klein, donde para ella los ejes del psiquismo son las emociones, la lucha entre la agresión y el amor. Klein todo parte de sus conceptos principales, iniciando para ella que los ejes del psiquismo son las emociones, la lucha entre la agresión y el amor, bajo la cual se inserta de una manera u otra toda posibilidad de crecimiento psíquico o psicopatología. Existe la idea de la fantasía como la trama básica del conflicto que cada persona vive y lucha diariamente. De esta manera se podría entender que la fantasía viene a construir una especie de columna emocional, sobre el cual se llevan a cabo los libretos humanos, cargados de amor y odio en distintos niveles. Son escenas de obra de teatro dentro de nuestra mente. Bajo estos puntos iniciales, conflictos entre el amor, odio y fantasía, se basa gran parte de la vida humana. La vemos reflejada en el cine, como por ejemplo la Guerra de las Galaxias, que en sus primeras versiones, en los años 70, causaron un gran entusiasmo, y puede pensar que transmiten en la historia del filme la lucha mental esencial que cada persona tiene. La fuerza, luz, amor versus el lado oscuro, odio. Ella observó que como resultado de esta lucha entre el amor y odio, dentro de nosotros en ocasiones sentimos culpa. La sentimos cuando nos responsabilizamos de ese aspecto agresivo que afectó a otros y a nosotros mismos. Klein llamó a este estado mental, posición depresiva, la cual significa madurez y implica asumir los actos propios y querer hacer algo, reparar el daño que ocasionamos. El mundo interno que Klein descubrió dentro de nosotros es que todo se puede volver muy complejo en cualquier momento. Si la envidia se une con el odio, las personas se vuelven una verdadera amenaza. Y peor aún si son nuestros vecinos, jefes o profesores, pues su nivel de destructividad es inmenso. Por eso siempre hay que cuidar día a día que nuestra lucha interna del odio contra el amor, este último sea el que gane. Saludo. Desde el surgimiento del psicoanálisis y el cine, básicamente, el cine ha tratado de integrar algunos aspectos del psicoanálisis dentro de sus obras cinematográficas. Por ejemplo, en el año de 1945 surgió una película que se llamaba La mujer de la ventana, y básicamente esta película surgió en todo lo que se denomina el cine negro. Y básicamente en esta película lo que se trataba de integrar era aspectos como la configuración de la personalidad, los sueños, las pesadillas. Entonces, a partir de aquí vemos cómo el psicoanálisis ha sido muy apetecido por ciertas ramas del arte, ¿no? Entonces, desde aquí podemos analizar nuestra pregunta. El problema es que si el cine sirve o no como herramienta terapéutica dentro del psicoanálisis. Podríamos decir que sí.
podríamos decir que, por ejemplo, lo que genera el cine en los pacientes puede ser una demostración de ello, es las reacciones corporales y cómo todo el cine, todo lo que genera puede ayudar a los pacientes a disminuir sus ansiedades, ¿no? Entonces, partiendo de esta postura, podemos decir que sí. Ahora, si nos vamos del lado de los que producen las películas, tenemos un ejemplo claro como el de Woody Allen, que lo que él trataba era de expresar todos sus miedos y todas sus angustias a partir de todo lo que él producía. En este campo nos va a abordar más nuestra compañera Cassandra con respecto a todo el movimiento de Woody Allen y todo lo que genera sus películas. Gracias. Gracias, Evelyn, por la introducción. Y si vamos a hablar de psicoanálisis y cine, uno de los mejores ejemplos que encontramos fue al productor Woody Allen. Un poco de su trayectoria fueron trabajos en radio, escritos para programas de televisión, pero en lo que él más se destacó fue en el cine, por ser uno de los pioneros en introducir el psicoanálisis en él. Woody Allen trataba temas acerca de la inestabilidad emocional y sobre todo de su propia terapia. Se puede decir que en la mayoría de sus trabajos cinematográficos eran un proceso autobiográfico. Él resaltaba mucho el trabajo de los psicoanalistas y la importancia de ellos en este tema urbano. Todos estos aspectos él los manejaba desde un tema cómico, humorístico, que lo caracterizaba a él. Bueno, él lo que hacía era un ejercicio de transferencia. Todos estos conflictos y problemas que él encontraba que no podía tener solución, los transmitía a través de sus personajes. Para concluir esta investigación, con él nos dimos cuenta que es un claro ejemplo de que el cine sí funciona como una terapia.